El tema de la seguridad ha puesto de rodillas a las tres últimas administraciones, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Fue Calderón el que sacó a los militares a las calles y le apostó todo en seguridad a la militarización. El resultado, más de 300,000 muertos y un descomunal número de desaparecidos. El país literalmente se transformó en zona de guerra. Durante la administración de Peña Nieto, el tema de la seguridad empeoró y la milicia sufrió golpes severos a su imagen. Fue el mismo López Obrador el más firme de los críticos por la militarización del país y, durante su campaña, señaló que los militares regresarían, si él ganaba la presidencia, a los cuarteles. Fue entonces que acuñó la frase, abrazos, no balazos. Eso ha quedado atrás y AMLO, ya convertido en presidente, apoya la militarización. Esto se da en uno de los momentos más difíciles para militares de los más altos rangos que se sabe han estado involucrados en toda clase de corrupción, principalmente en el huachicoleo y narcotráfico. Al parecer, se acabaron los abrazos. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Esta semana pues ha estado muy activo todo esto de lo que tiene que ver con el plan de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, que en la perspectiva pues parece ser que es exactamente lo mismo. Algunos que conocen, algunos analistas de esto dicen que inclusive es peor que la Ley de Seguridad Interior. Hoy vamos a platicar de este tema. Creo que la milicia pues ha estado involucrada en muchos aspectos de la vida de este país, tanto positiva como negativamente. Oímos que este problema, por ejemplo, de la violencia generada por los Zetas en algún momento dado, pues vino a darle toda una... Se robusteció lo que fue la guerra en esos momentos. Hemos visto también que el aparato militar pues ha estado involucrado en algunas matanzas. Hemos visto también que, bueno, los militares son una especie de salvavidas en desastres naturales. Y bueno, hoy vamos a darle una vista a todo esto para que pues tengamos más al dedillo lo que tiene que ver con la milicia y ahora con esto del plan de seguridad. Para ello les presento a mis compañeros y amigos, Ricardo Arnulfo Mendoza. Excelente día, gracias por acompañarnos. Alejandro Sicairo Rivas. Gusto en saludarlos, que estén bien. Y Ernesto Saldaña García. Saluda a Sinaloa y a todo México, gracias. Les comento el plan de seguridad que tiene Andrés Manuel López Obrador o que quieren tener para su gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación. Bueno, pues ha estado pues levantando muchísima polémica, sobre todo en el grupo de analistas, gente de derechos humanos, gente que se ha dedicado a ver al dedillo lo que tiene que ver con este plan de seguridad, y muchos comentan que pues es una calca de la Ley de Seguridad Interior, que en un momento dado el mismo Morena, el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo que los militares debían de regresar a los cuarteles. Eso fue cuando él estaba en campaña, más allá de que Andrés Manuel ya ganó y tiene todo el poder para poder ahora sí que hacer cambios en este sentido, pues está la realidad de las Fuerzas Armadas ya dentro de los operativos de vigilancia en este país, principalmente acá en Sinaloa, en donde, bueno, la violencia no ha bajado, pero absolutamente nada. Nos referimos a esto de las ejecuciones. Alejandro, pues hay toda una polémica ahora con este plan de seguridad en donde, pues, digamos, el plan rector es que los militares controlen todo lo que es la seguridad pública y ellos tengan ya bajo ley pues todas estas formas legales para poder detener, poder hacer cateos, poder hacer que la milicia se vuelva una policía, pero con esta imagen, con estas garantías que tienen los entrenamientos militares, que no es para nada preventivo, sino más bien en un sentido ya de ir de frente de guerra. Y pues eso es lo que tiene preocupada a una gran parte de la población, porque pues creo que no estamos acostumbrados, y eso que ya llevan muchos años en las calles, no estamos acostumbrados todavía a ver a esos militares cuando todavía pues los
la violencia se genera por todos lados, ¿no? Mira, yo creo que hay que remontarnos al origen de todo esto, cuando en diciembre de 2017 el Congreso de la Unión aprueba la Ley de Seguridad Interior con el voto de los diputados y senadores de Morena, diputados federales nada más, en contra. Y en este inter, como precandidato Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México, se había manifestado en contra de que los soldados estuvieran en labores de seguridad pública y pedía el regreso de estos a los cuarteles. Después de la aprobación que hace el Congreso de la Unión, Peña Nieto lo deja bajo reserva la ley y la somete a criterio de la Suprema Corte para que decida si es inconstitucional o no. Siguiente paso, la Suprema Corte de Justicia la declara inconstitucional la ley y no se admite, ¿no? ¿Qué pasa con el nuevo gobierno que crea una nueva ley de seguridad que también considera la participación más o menos que la anterior de los soldados en tareas de seguridad pública, y que esto reabre la polémica que creó la Ley de Seguridad Interior con organismos internacionales y de derechos humanos del país, en el sentido de que era violatoria a las garantías del individuo, a las garantías constitucionales. Esto está reabierto nuevamente porque no se ha consultado realmente a la sociedad mexicana sobre si quiere o no quiere que el ejército tenga en sus manos, tenga a su cargo la seguridad algo pública. Que pues pareciera fuera de los criterios de Andrés Manuel, porque él dice vamos a consultar a la ciudadanía para ver qué piensa, pero en este renglón pues parece ser que así no. es, pareciera que Andrés Manuel López Obrador le cambiaron el chip cuando después del 1 de julio de 2018 logra la presidencia de la República y sostienen una reunión con el entonces secretario de Defensa Nacional, el general Cienfuegos, y en privado representa un mapa de incidencia delictiva en México y cómo el impacto de la alta delincuencia, del narcotráfico, sobre todo, pone en riesgo la seguridad nacional, y cómo solamente se requiere el ejército para contrastar a estos grupos delictivos. Creo que a partir de ahí hay un antes y hay un después en Andrés Manuel López Obrador, y le mete bastante impulso a esta ley de seguridad de AMLOísta o de AMLO, que retoma lo central de la ley que ya rechazó la Suprema Corte. Y entonces esto es lo que te intriga, ¿no? A ver, ¿por qué no se toma en cuenta a esas organizaciones internacionales que antes López Obrador tanto respetaba y tanto mencionaba en sus discursos para echar abajo la Ley de Seguridad Interior? ¿Por qué no se toma en cuenta a la opinión pública en una consulta para ver si los mexicanos queremos o no queremos que el ejército esté en las calles? En este caso, Ricardo, tú pues que eres un litigante, que tienes más conocimiento legal de esta Ley de Seguridad Interior o Plan de Seguridad ahora con Andrés Manuel, vemos que los militares de una década para acá, más de una década, pues ha venido desquebrajando esa imagen que antes se tenía de que eran insobornables, de que era una agrupación que pues el pueblo les tenía toda la confianza, pero empezamos a ver que hay generales de alto rango que estuvieron involucrados en la corrupción, por ejemplo con los narcotraficantes, el caso de Amado Carrillo y Pérez Rebollo, y todas estas figuras que han ido saliendo ahora con el problema del huachicoleo, que vemos que incluso Eduardo León Trauis, que fue un operador, digamos, de la seguridad de Peña Nieto, que lo llevó a Pemex a hacer seguridad ahí, también está involucrado en esa situación. Vemos que en la época del Golfo, del cártel del Golfo, allá en Tamaulipas, pues un grupo operativo de sicarios eran los Zetas, y que vinieron a impulsar esa violencia descomunal. O sea, vemos que la imagen de las Fuerzas Armadas ha ido cayéndose conforme han ido sacando a estos militares a la calle. No veo en dónde se pueda parar esto y regresar a esos años donde pues era intocable, digamos, la imagen del ejército. En mi forma de pensar, creo que se va diluyendo más conforme están en la calle y en operativos de este tipo de vigilancia. En mi concepto, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador
y que empezó a darse a conocer como una cuarta transformación del país. En mi experiencia yo lo veo como una falsa transformación, porque esos años que Andrés Manuel López Obrador tuvo la oportunidad de ser candidato a la presidencia de la República en 3 ocasiones, él debería de tener un plan de seguridad muy bien trabajado, muy bien diseñado, y no lo tiene, no lo tiene, y ha estado él acudiendo a los distintos métodos que se han utilizado y ha buscado crear un método nuevo. Pero quienes hemos vivido los últimos años en este país, sabemos que lo que está haciendo López Obrador no es más que un invento. Es un invento nada más, que no tiene consistencia su proyecto, porque veamos nada más cómo inició su propuesta desde la campaña. Una Guardia Nacional. Nosotros no sabemos a qué Guardia Nacional se refiere. Si se refiere a la guardia aquella republicana que tenía Saddam Hussein en Irak, o se refiere a la Guardia Nacional norteamericana, o sea, no sabemos a qué Guardia Nacional. Les aseguro que ni él mismo lo sabe. ¿Por qué? Porque últimamente ha estado él buscando introducir a este país lo que viene siendo una Guardia Nacional híbrida. ¿Por qué? Porque ahorita ya se maneja que lo contrario a lo que él señalaba en un principio. Decía, vamos a crear la Guardia Nacional con policía militar, policía naval, policía federal, y va a estar bajo el mando de la Sedena. Ahora ya no. ¿Cuánto tiempo ha pasado y ya cambió? Ahora atendiendo a presiones o a opiniones de gente que conoce, ahora están manejando que la Guardia Nacional va a tener un mando civil. Bueno, hay que recordar lo que este país ha vivido. Yo ahorita me regreso solamente a cuando los mexicanos quisimos un cambio y llegó el PAN en el año 2000. Ganó el PAN. Fox. Bueno, ¿qué hizo Vicente Fox? Vicente Fox lo que hizo fue la PGR nombra procurador general de la República a un militar, al general Maceo de la Concha. ¿Y cuál fue el resultado? Pues también hubo corrupción, también creció el narcotráfico, el consumo de la droga, etc. Y si ahora nos quieren establecer una Guardia Nacional con un mando civil, nada más, yo quisiera que, además de haberle preguntado a los gobernadores, a los alcaldes, a los académicos, a algunas organizaciones sociales, no a todas, porque cuando vino el doctor Alfonso Durazo Montaño aquí a Culiacán, era a puerta cerrada, o sea, no cualquiera entra. Así pues. es. Moreno. Bueno, sin embargo, lo que yo quisiera también es saber por qué no consultan a quienes van a tener esa tarea de combatir a la delincuencia organizada. ¿Quiénes son? Bueno, la policía militar, la policía civil. ¿Por qué ellos nunca los consultan si son los que van a llevar a cabo esa tarea? Y yo creo firmemente que quienes pueden ofrecer ideas, un buen proyecto de seguridad, es precisamente la gente que hace el trabajo, que viene siendo la policía militar, la policía civil, los ministerios públicos, los jueces, a ese sector que es el que va a aplicar, el que va a aterrizar el trabajo que desarrolla la Guardia Nacional, no se les ha tomado en cuenta para nada. Y la Guardia Nacional se empezó a manejar incluso desde antes de que tomara posesión López Obrador, se empezó a tomar en cuenta. Y estamos hablando, ¿qué se requiere para crear una Guardia Nacional en México? Se tienen que reformar 13 artículos de la Constitución. Pasado mañana es la votación en la Cámara de Diputados. Ajá. Y no sabemos cómo se va a desarrollar esto, porque Morena, López Obrador necesita en el Congreso 333 votos y Morena tiene 256. Van a tener que negociar. No sabemos de qué manera, pero el PRI, el PAN y los demás partidos tienen que acceder, pero están exigiendo ellos un mando civil. Pero en este caso, Ernesto Saldaña, cuando Alfonso Durazo se dice Andrés Manuel que él va a ser quien va a encabezar esto de la seguridad a nivel nacional, él dice que regresen los militares a los cuarteles, ¿no? Hace, ¿qué será? Un mes por ahí empezando diciembre, él dice, y cito, si la Constitución es un problema para tener a militares haciendo prevención del delito y otras funciones de seguridad pública reservadas a los civiles, la modificamos y ya.
Esto es lo que dice él. Bueno, primero que nada hay que reconocer el contexto en el que estamos viviendo sobre las matanzas en Tamaulipas y, por decir, la prolongada y nutrida balacera con la que amanecimos aquí en el norte de la ciudad de Culiacán. Que sí hay un problema muy grave, ¿verdad? Desde hace muchos años, sobre todo desde que estalló la guerra contra el narco allí con Felipe Calderón. Nada más para que la gente que nos ve, según en Tamaulipas hubo un enfrentamiento entre bandas del narcotráfico, 25 muertos en Miguel Alemán, Tamaulipas, 25 muertos, y parece ser que es la primer gran matanza que hay en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y como decías, hoy en la madrugada hubo una balacera aquí en Culiacán, entonces a eso se refiere. Urge hacer algo, no quedarse cruzados de brazos. Aquí, prolongando un poquito lo que dijo Ricardo Anulfo, los artículos que se piensan cambiar en la Constitución son el 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y hasta el 123 de la Constitución mexicana. Creo que aquí tengo la justificación de Morena de los argumentos por los cuales dar esa iniciativa. Dice, y la justificación, y voy a hacer textual, que dice lo siguiente: de acuerdo a la iniciativa de los dos últimos sexenios, el combate a la delincuencia ha seguido una lógica de guerra y confrontación, lo está diciendo Morena, en donde se ha echado mano a las Fuerzas Armadas sin que existiera un contexto legal propicio para ello. Las Fuerzas Armadas provisionalmente se fortalecerán mientras se depura y se recompone a la Policía Federal. Esto se revisará en 3 años. Y sigue diciendo, estoy parafraseando algunas frases, dice, ambos se enfrascaron, tanto el crimen organizado como el gobierno, en un cambio de guerra de una lógica que agravó la inseguridad ciudadana, causando una catástrofe para los derechos humanos. Y paradójicamente se fortaleció la delincuencia al impulsar a los grupos delictivos a diversificar sus actividades y fortalecerse, como por ejemplo el huachicoleo. Creo que Morena tiene que estar, y los diputados, todos los diputados y los senadores, bien conscientes de que no se puede aprobar una ley que contradiga los derechos humanos, sino los organismos nacionales e internacionales, incluso los mismos diputados del Congreso, van a meter ¿cómo se llama? Reserva constitucional, una demanda, una denuncia, y se va a analizar por la Suprema Corte de Justicia. Los derechos humanos son incambiables e irrenunciables, y se le puede venir un problema muy grande si lo aprueban o no, bajo cierta lógica de no preservar. Pero pongamos, tú que estás, digamos, en Morena, por así decirlo, y sobre todo en el Congreso, pongámosle que cambian todo eso y que hacen lo que ellos dicen que es lo que se debe hacer. Sí. ¿Tú crees que con eso sea suficiente o baste para recuperar un país que está ensangrentado por todos lados? Aquí es donde entra ya la segunda parte de la lógica. Una cosa es cambiar la ley y otra cosa ya es echar, sea militares, policías, guardias, lo que sea, a la operatividad de esa ley. Creo que ya hay muchas sinergias negativas en los que ha habido en este país, y por más leyes y más perfectas que tengamos en preservar los derechos humanos y en salvaguardar la paz y la seguridad, va a ser muy difícil trabajar con gente que ya lleva años de alguna manera tergiversando y violentando esos derechos. Basta que uno vaya a la sierra de Sinaloa o cualquier sierra y le van a decir, aquí desaparecieron tanta gente, y nunca aparecen en las estadísticas. Y aquí se llevaron a tantas personas, y aquí entraron los militares y hicieron esto, y nunca se confirman esas versiones. Finalmente, aquí no va a ser tanto de la perfección de las leyes, que tienen que ser de una manera lo más perfectibles posibles, sino de cómo se van a operar esas leyes, porque yo creo que ahí está el meollo del asunto. Un país tan grande, tan diverso y con una geografía tan difícil y tan escondida como el mexicano, donde atacan puntos muy específicos como el por decir el Triángulo Dorado, que es enorme, gigantesco, tiene el área de varios países. Aquí el reto principal es realmente se va a preservar ese derecho humano a la vida y a la preservación de las garantías individuales. Ese es el reto a seguir. Porque aquí, por ejemplo, lo que dice Ernesto Saldaña, lo que dice Ricardo, hay
gente señalada de que se ha involucrado en el narcotráfico, se ha involucrado en el robo de combustible, tienen nombres, tienen grados, están perfectamente ubicados. El problema hasta ahorita en este momento es la impunidad, la enorme impunidad que existe. Vemos lo del huachicol, vemos que hay generales que están señalados de que estuvieron dentro de todo este robo de combustible y sabemos que exsecretarios estuvieron sindicalizados y sindicatos y todo esto, toda esta gama de animales corruptos políticos que existen en todo, pero ellos siguen libres y nadie dice, bueno, hay que acabar primero con la impunidad, hay que meter a todos estos a la cárcel, reformar las leyes, ¿no? Estamos tratando de reformar las leyes manteniendo la impunidad a todo lo que da. Sí, mira, creo yo que con los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, donde por cierto nos ofrecieron al ejército como una medida temporal, ambos gobiernos, está demostrado que el ejército no es eficiente para darnos seguridad pública a los mexicanos, ¿no? Es cierto, no es la misma ver a un convoy de militares patrullando una ciudad o una calle que ver a un convoy de policías municipales patrullándolo, ¿no? Obviamente es lógico que imponen más miedo los militares. ¿Y por qué imponen miedo? Porque exactamente traen detrás una mentalidad y una inspiración al miedo. ¿Por qué? Porque sus técnicas, sus tácticas son mucho más rígidas, mucho más enérgicas que la de los policías. Y es un combate a muerte, ¿no? Pero lo central creo yo aquí es escuchar la opinión de organismos internacionales que en países en guerra y en países en paz han sido muy certeros en sus recomendaciones, ¿no? La militarización siempre ha sido un guiño a las dictaduras. Hay que tener en claro eso, ¿no? Los gobiernos que han militarizado luego se han querido enquistar en el poder y han querido mandar por un tubo las garantías individuales, quiera o no quiera la población, se consulte o no se consulte la población. Creo yo que debemos de mantener esta actitud de sospecha sobre un partido que es Morena, que primero se opuso, que primero combatió la militarización y ahora la quiere imponer, porque esta semana es toral, es fundamental, la quiere imponer con ciertos matices como mando militar o mando civil. No me imagino yo a los mandos militares subordinándose a un civil. No me los imagino, la verdad. Entonces creo que hay que traerle al problema de fondo, ¿no? Los militares, con todas las leyes que se aprueben, con todas las reformas constitucionales, ¿van a respetar realmente los derechos humanos, las garantías individuales? Esa es mi pregunta, ¿no? Creo que en eso deberíamos de estar muy centrados, y si se va a aprobar esta ley que propone Morena, entonces vamos también generando todos los candados posibles, hasta los mínimos y los más grandes, para que se respeten los derechos humanos. En Sinaloa lo hemos vivido mucho. En la Sierra de Sinaloa, como menciona Ernesto, hay abusos todavía muy lamentables de los militares contra la población, porque allá ellos mandan, allá ellos son gobierno, ellos son ley, ellos son todo en la sierra. Entonces, ¿por qué tanta cantidad de militares, 3.500 ahorita asentados en la base del Saus? ¿Por qué no puede repetirse la historia de que se crean que ellos son el gobierno único, el gobierno metaconstitucional que va a hacer lo que le dé en gana? Porque detrás de este llamado a las Fuerzas Armadas a poner orden, porque pues ahora sí que el Estado de Derecho no militarizado no lo puede hacer, bueno, pues entonces también ahí hay una idea de que pues solo los militares pueden con ese paquete, ¿no? Porque ya se rebasó totalmente la idea del Estado de Derecho civil, y ahora pues a ver cómo le hacen ellos y sáquenos del hoyo, ¿no? Sí, en el caso del ejército, de las Fuerzas Armadas, la vocación de ellos es completamente diferente a lo que viene siendo la seguridad pública que los mexicanos estamos exigiendo. Preventiva. Yo tengo 38 años dedicado a temas relacionados con la seguridad pública como abogado, y me tocó ver en el año 2009, que fue el año en que se sintetizó todo lo que fue seguridad pública, errores, aciertos, etcétera, y culminó con una ley que se llama Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
fijó de manera muy precisa, muy clara, los protocolos, los criterios para ser policía de cada corporación, de cada nivel, etcétera. Y lo que yo veo es que todo esto se intenta echar la basura cuando lo único que se está haciendo es ofrecer una especie de experimento que ahorita que ustedes mencionaban, tanto Ernesto, Alejandro y tú también, los organismos internacionales, aquí deberían de poner mucha atención los legisladores, porque la ONU, a través del Alto Comisionado de la ONU en México para los Derechos Humanos, está en contra de la Guardia Nacional. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos también está en contra y es un organismo serio a nivel internacional, que son aquellos organismos que están presentes en muchos países y ya han estudiado este tema de la militarización. Yo creo que aquí, como ya hemos visto en el país, que han resultado corruptos tanto los militares como los civiles, pues habría que ver por qué, ¿verdad? Porque al final de cuentas no nos han resuelto el problema de la seguridad. Y tú decías ahorita, Bernardino, el tema de la impunidad. Bueno, ¿cómo podemos lograr en este país contar con policías que no sean corruptos y que cumplan con la tarea que se les encomendó al ser contratados? Yo ya miré los requisitos para ingresar a la Guardia Nacional, completamente ligados a lo físico, a lo sano, al adiestramiento. Significa eso que vamos a tener grupos armados militares para combatir el narcotráfico. Como decía López Obrador, de que no se puede combatir el fuego con el fuego. Pues eso es lo que está haciendo. La Guardia Nacional es preparar fuego oficial para combatir a la delincuencia organizada. ¿Quiénes acudieron hoy cuando se presentó la balacera aquí en Culiacán? ¿Quiénes acudieron a la guerra? Pues los marinos y los militares. Entonces, yo no veo, la verdad, que la Guardia Nacional sea la opción aquí en México. ¿Por qué? Porque cuando hemos visto la intervención de militares, y ahorita lo recordaste muy bien, Bernardino, el caso del general Gutiérrez Rebollo, cómo ese señor que era el que dirigía el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas en este país, terminó trabajando para la delincuencia organizada. Y esto que vemos nosotros ahorita, puntos de revisión en la ciudad, por todos lados, a mí en lo personal, me revisan 5 veces diarias esos retenes. Te ven cara de malo, a mí no. Entonces, ¿cuál resultado? ¿Cuál resultado? ¿Por qué? Porque están parados ahí, no sé, 12 horas, 24 horas, y revisan. Como todos tenemos una rutina, yo paso por donde mismo todos los días para venir aquí con ustedes, a ir a mi trabajo. Entonces, pues, ¿cuál inteligencia de estar revisando a los mismos todos los días? Porque los que realmente traen, andan chuecos. No van a pasar por ahí. Entonces, a mí se me hace ilógico también que yo vaya a llegar a un punto de revisión militar y le saque la vuelta. Digo, pues no, yo no traigo un problema, me voy derecho. Pues por irme derecho a mí me revisan. Entonces, yo creo que la Guardia Nacional no es la solución. Yo quisiera que así fuera, ¿no? No es que yo esté diciéndole la de malas a los mexicanos. Sí quisiera que fuera, pero la experiencia que tengo yo es que la Guardia Nacional es un experimento solamente que no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque a los mismos militares los sacan de su entorno, los sacan de sus lugares, de su hábitat, y se los llevan a distintas partes del país, en condiciones muy desfavorables. O sea, el mismo sueldo, pero tienen que estar pagando por esto, pagando por aquello, dejan a su familia sola. Entonces, yo pienso que mientras no se revisen las condiciones laborales, las condiciones salariales, se capacite, se le dé una verdadera educación a la policía que nos va a cuidar, no va a dar resultado. Es bien complicado esto, ¿no? Porque mira, ahorita... Como punto de vista final, porque ya nos extendimos. Ahorita, yo nada más como punto final lo voy a decir. Estamos regidos nosotros ahorita por un nuevo sistema de justicia penal, en el que los mismos abogados estamos teniendo dificultades para actualizarnos, los que estudiamos esto. Entonces, ¿cómo la policía militar, la policía de la Armada, sin tener esos conocimientos, así nada más de un día para otro, por decreto, van a empezar a trabajar respetando los derechos humanos? Les aseguro que no es así. Bueno, te queda una participación. Sí, mira, en el mismo documento agrega Morena que el resultado de toda esta guerra de 12 años es que no se ha recuperado la paz social ni la seguridad. Ellos reconocen, entonces,
espero que no caigan en lo mismo que está diciendo Arnulfo, porque este país, y agregan ellos, tiene 90% de delitos impunes. Aquí queda también 90% de delitos impunes. Volvemos a lo mismo. O sea, si estás viendo que el problema es la impunidad, ¿por qué no cambiar las leyes para combatir la impunidad? Incluso, no tanto, Bernardino, la ilegalidad en la que trabaja ahorita el gobierno de Sinaloa, la ilegalidad que trabaja cuando no hay un convenio con la Sedena y el gobierno de Sinaloa, y eso es un problema también que ha habido del presupuesto, está pagándole a los militares cuando no existe un convenio. Para terminar, bueno, este problema no solamente es de México, es multidimensional, porque las armas, volvemos a lo mismo, las armas y las municiones entran principalmente de Estados Unidos. Si los crimen organizado no tuviera armas y municiones, no tuviera poder. Entonces, se necesita una estrecha colaboración para que el gobierno de Estados Unidos no se haga tonto, porque desde ahí donde los están fortaleciendo a ellos. Pues segundo, es un mercado económico que esos canijos tienen. Segundo, o sea, no una inteligencia tecnológica muy grande para asestar golpes, pero no de matanza, sino a los líderes y los cabecillas por un lado, y segundo, como le están haciendo ahorita con el combate al huachicoleo, con inteligencia financiera para detectar de dónde tienen los recursos. Si tú al crimen organizado le quitas las armas y las municiones y le quitas el dinero, les estás quitando los dos brazos. Tarde que temprano. Pero en eso yo creo que Andrés Manuel se la está jugando como Calderón cuando sacó a las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿por qué? Porque le está pegándole a lo económico, pero los que roban siguen libres. Bueno, lleva 14 años esta estrategia del huachicoleo. 14 años no, discúlpenme, 14 días. Cuando ya lleva 30 o 40 años el crimen organizado, ya en forma muy grande. ¿Sí? Entonces, un combate de inteligencia, por un lado, hacia los mandos del crimen organizado, y por el otro lado, cuestiones que tengan que ver con el reforzamiento de la frontera con Estados Unidos, y por el otro, la estrategia financiera, a mediano plazo ayudaría mucho. Eso también lo tienen que considerar. Finalmente, dicen que si no funciona este plan de la Guardia Nacional, se va a revisar en 3 años. Yo le pediría a los diputados que lo quitaran un año más, que fuera en 2 años, y ver si en 2 años no rinde frutos, eliminar el experimento. Alejandro, tu comentario final. El problema es que no estamos viendo que no es transformación, sino es reciclaje, ¿no? Transformar desechar lo que no sirve y crear nuevas alternativas de soluciones, ¿no? No es lo mismo agarrar un bote de cerveza de aluminio, reciclarlo y pintarlo de nuevo y está de nuevo, ¿no? El problema es que no se está yendo los problemas de raíz, ¿no? Yo creo que lo que hacen falta son escuadrones de maestros que vayan a la sierra y que planten maestros por toda la serranía, convoyes de las artes, que la cultura también la diseminen por toda la sierra, y también planes de empleo trabajo, lícito para la gente de la sierra. Creo yo que esa es la solución de fondo, ¿no? Que se tiene que construir sobre esa base y ya no más sobre, pues te mando los militares para que te pacifiquen tu estado o tu región o tu comunidad. Hay que echarle más cerebro a esto, y la verdad, pero eso es algo mucho más a largo plazo, Alejandro. Sí, pero es momento de empezar, ¿no? Sí, es momento claro de empezar. que sí, totalmente de acuerdo. Entonces creo yo que hay que darle el voto de confianza, pero sí hay que mantener la lupa sobre ellos para que hagan las cosas de la mejor manera posible. Ese es el papel de los ciudadanos. Me quedo con esto último que dijo Alejandro. Hay que darle el voto de confianza, y por supuesto que esta mesa, ya lo dijimos todos, le damos el voto de confianza a Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí es que hay que estar muy pendiente de todo lo que está pasando en relación a esto de la seguridad pública, en relación a lo del huachicoleo y en relación a que se rompa de una vez por todas esta impunidad tremenda que existe en este país. Ojalá y salga todo como debe de salir en esta transformación que dice Andrés Manuel acaba de empezar o ya empezó hace unos meses. Esperemos que pronto se vean muchísimo más claro todos estos aspectos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta luego. Hasta siempre. Hasta luego.